La noche en que golpearon la puerta, entendí que podían quitarnos todo, la casa, la memoria, y hasta a mis nietos. Yo era una abuela sola, en una casa en ruinas, con 2 niños que dependían de mí, y un papel en manos de un hombre que decía que ya no nos pertenecía nada, lo que nadie sabía y lo que yo escondí durante años. Es que esa casa guardaba una verdad capaz de cambiarlo todo. Hay cosas que se pegan al alma como barro en los zapatos. Uno puede raspar y restregar, pero la mancha queda como recuerdo. Me llamo Dalva, aunque la gente del pueblo me dice la abuela. Llevo tantos años con ese nombre que ya no sé dónde empieza mi identidad y dónde termina la casa en la que vivo. Hoy quiero contar cómo fue vivir y cómo fue casi dejar de ser. Mi casa no es una casa, es un cascarón, techo con agujeros que dejan entrar la lluvia como si fuera invitada de honor, tablas que crujen con el viento como si protestaran, ventanas sin vidrio, solo bastones de madera y cortinas raídas que no guardan el calor. En las noches frías, la humedad entra por la pared norte y se instala en los huesos. En el centro, un colchón viejo que huele a jabón rancio y a las manos de quien lo ha lavado 1000 veces. Una olla con restos de caldo, 2 sillas que apenas resisten. Allí, con mis nietos, duermo y despierto. A veces, cuando escucho el plim plim de la lluvia en un agujero del techo, siento que me pasa la factura de todo lo que no fui capaz de sostener. Los niños, Juan Pedro y María Clara, se despertaron cada mañana con la rutina que yo les había heredado sin querer. Vino amargo en madrugada, pan recto para la escuela doméstica y el paseo hacia la laguna a recoger agua cuando el bombeo fallaba. Juan Pedro tiene la risa torpe de su padre y María Clara trae en la voz una mezcla de curiosidad y prudencia que me derrite. Los 2 saben más de la casa que yo, conocen cada tabla floja, cada rastro de hormiga. A veces los miro y me pregunto cómo llegamos a esto, que unos nietos gobiernen mis días y que la casa, que fue un techo cálido, parezca una acusación. Las mañanas empiezan con café tan negro que parece extraordinario que algo así pueda calentarnos por dentro. Yo lo hago con la mano temblorosa y la olla sobre la hornilla de barro. Si hay leche la comparto como quien comparte una buena noticia. Antes de salir a buscar trabajo, les repito lo mismo. No metan los pies en el barro. Y ellos me responden con una frase que ya no intento corregir. Abuela, somos duros. Me conmueve escucharlos valientes en público y llorando a escondidas cuando la tristeza pesa. No pensé que contaría esto públicamente, pero desde el momento en que una vida te queda a cargo siendo vieja, todo toma otro tamaño. Ser abuela en estas condiciones es un oficio sin manual. Buscar pequeñas changas, lavar ropa de familias de la vecindad, secar cuartos ajenos por monedas. Camino 6 kilómetros hasta la estación donde la gente lava su ropa en la pila de piedra. Me llaman la de las manos secas. Y es verdad. Las manos me cuentan la historia. La piel estirada por tanto fregar y la yema de los dedos endurecida. Las monedas no alcanzan y muchas veces vuelvo con el estómago vacío, pero vuelvo con la ropa de otros colgada en la cabeza como un juramento. A veces los vecinos miran con lástima, otras con desdén. Dona Irene comparte su pan sin hacer grandes discursos. Seu Onofre, cuando me ve, se queda mirando y luego me da un saco con leña. Celia, mi sobrina, trae algunas verduras del fondo de su terreno y se sienta en la piedra a tomar el café conmigo. Son gestos pequeños que mantienen la costura de mi dignidad. Pero también existen los cuchicheos, las miradas que no se levantan, las veces que me han ofrecido que venda lo poco que queda por un buen precio. La vergüenza llega en forma de aviso. Un vecino que sin saberlo pregunta por los papeles de la casa como quien pregunta por el clima. Antes de que esto se derrumbara todo, hubo un tiempo en que éramos 4 voces en la casa. José Carlos, mi marido, tenía manos grandes y una risa que buscaba siempre compañía.
Él podía arreglar cualquier cosa. Una puerta, la olla rota, mi corazón enredado. Una noche no volvió de la madrugada. Fue una enfermedad que llegó sin avisar y nos dejó un hueco que nunca supimos cerrar. El funeral fue con la gente del pueblo en silencio. Los hombres que antes reían con él caminaron como si su paso les pesara, y yo me quedé con la sensación de que alguien había prendido fuego a la parte más segura de la vida. Con la muerte vinieron las deudas, la imprudencia de creer que siempre habría mañana y la factura final que alguien tenía que pagar. Los bancos no llamaban solo a él, llamaban a la casa. La máquina de coser que compramos a medias se llevó a empeñar por 2 meses. La factura del hospital quedó ahí, escrita en letras grandes. No somos gente que haya ocupado lugar en administración ni en oficinas. Aprendimos a vivir del trabajo diario, de la confianza del vecino que dejaba pagar a 3. Cuando la primera promesa de pago se rompió, la cadena se soltó. Tuve que decidir, en una noche de llanto callado, que mis hijos se irían a probar suerte, no por abandono, sino porque la ciudad prometía trabajo y las oportunidades grandes que aquí no cabían. Me quedé yo con la casa y con la responsabilidad de los nietos. Fue una elección que me dolió, y aún hoy, cuando los veo dormir, la culpa aprieta como un cinturón demasiado corto. No fue un abandono en el sentido brutal. Mi hija, Celia, me dejó a los chicos porque consiguió un trabajo en la ciudad cuidando a una señora mayor. Su esposo partió en busca de hacerse camionero. Les prometí que los cuidaría. Hice ese juramento con la toalla en las manos y el agua caliente en el rostro. Pero cuidar no fue solo alimentar. Fue aprender a ser padre y madre con fuerzas de abuela. Fue convencer a la escuela de que aceptara a Juan Pedro. Fue hacer curitas de barro y rezar por la salud de María Clara cuando tosía. Ser el refugio de mis nietos me dio sentido, pero también me dejó expuesta a la mirada pública. Una mujer mayor, sola, con niños pequeños, resulta sospechosa, dice la calle. Hay quienes inventan historias para llenar el silencio. Hubo días en que me sentí flaquear. Cuando las deudas apretaban, empecé a recibir cartas con sobres blancos que me parecían más muy fríos. Hubo una vez que, sin avisar, llegó un hombre elegante con botas brillosas y un sombrero como de película. Dijo llamarse Genesio y trajo consigo una corbata ajustada que olía a ciudad. Se quedó de pie en la puerta, miró la casa desde arriba hasta abajo como quien evalúa ganado, y me dijo con una voz sin arrugas: «Esto no está en regla». No le di el gusto de ahogarme. Lo invité a sentarse y le ofrecí lo poco que había, un trago de café fuerte. Él sonrió, pero en la sonrisa no había calor. Me mostró una hoja que no entendí bien, con sellos y fotos. «Si no cumple, tendré que actuar», dijo. No sabía si reír o llorar. Guardé el papel en un cajón, porque todo lo que se guarda puede parecer menos urgente. Cuando vine a vivir aquí con los nietos, creí que la casa sería un refugio íntimo, el lugar donde se contaban historias de cosechas antiguas y del tiempo en que José Carlos traía pescado por la tarde. No imaginé que la misma casa se convertiría en tribunal, en escenario de miradas hostiles, en posible botín de hombres con papeles. La idea de perder el techo afectó mi sueño más que el hambre. Porque hay cosas que no se pueden sustituir. El espacio donde un niño aprende que existe un lugar al que regresar es una de ellas. Las jornadas me hacían buena parte del día en la pila, pero también me obligaban a no perder la ternura. Aprendí a bordar con las manos entumecidas, a remendar chaquetas que se rompen en la escuela, a preparar una sopa que parezca más abundante de lo que realmente es. Hay un ritual que me salva. Cada tarde, al volver de la pila, abro la ventana norte y dejo que entre el olor del monte. Cierro los ojos y recuerdo a José Carlos contando historias de tormentas en la noche. Los nietos creen que eso era una forma de magia. Yo, más pragmática, creo que era el modo que tenía para disimular miedo.
El pueblo es una red fina. Cuando uno cae, otros lo sostienen o miran. Dona Lourdes, que vivió muchos años de madrina generosa, me regaló una manta que todavía guarda el perfume de otra época. La pongo en el colchón cuando vienen noches de viento para que el frío no me quebre. Tengo amigos que aparecen con comida y otros que se quedan en silencio, y eso también vale. Si tuviera que elegir una palabra para describir la relación con la gente sería tensión con ternura. Nos queremos a nuestra manera, con reparos y con manos que ayudan cuando el hambre no da más. Una de las cosas que más me dolieron fueron las veces que traté de mantener las apariencias. A nadie le conté que a veces yo lloraba tomando café, que escondía las cuentas bajo la carpeta de recetas, que había noches en las que me echaba a dormir con los niños en la oscuridad porque no conseguía la luz para pagar. La vergüenza es un animal insidioso. Te hace creer que eres responsable por cada tormenta que te cae encima. Pero la vida no nos da manuales, solo pequeñas instrucciones de supervivencia. Tapar el agujero lo antes posible, no dejar a los niños solos afuera o ir a pedir a la puerta del vecino cuando no hay otra salida. Y así fuimos aprendiendo. Hubo tardes en las que me senté en la puerta y miré la llanura como si buscara una palabra que me salvara. Fue en una de esas tardes, con Juan Pedro jugando con una lata reciclada, que apareció un sonido de caballos que no esperaba. Primero pensé que era ganado suelto, pero cuando el ruido se acercó, vi a un hombre abajo del sombrero, su figura delgada recortada sobre el polvo del camino. Venía despacio, como si midiera cada paso. No lo reconocí de inmediato. Los años hacen sombras en las caras. Cuando se bajó del caballo, el olor del cuero y del campo lo delataron. Sus botas estaban cubiertas de arcilla, y en la mirada tenía algo que me atravesó. Un tiempo compartido, como si hubiésemos dejado un tejido a medias y alguien hubiera vuelto para terminarlo. «Dalva», dijo, y mi nombre en su boca era una llave que giró un montón de recuerdos. Lo conocí hace mucho. Se llamaba Miguel. Fue joven, trabajador, con manos que hablaban de siembras y de promesas sin palabras. Él no fue el único amor de mi vida, pero sí el que quedó como un capítulo abierto. Nos habíamos separado con la distancia porque la vida nos llevó por caminos distintos. Él se quedó por estas tierras y yo me fui a otras por un tiempo. No pensé que volvería, y menos en un día en que la lluvia había prometido quedarse. Miguel se acercó con pasos tranquilos. Saludó a los niños con una sonrisa que les dio permiso para acercarse. Les ofreció una manzana y se sentó en el umbral como quien llega a un sitio en el que aún tiene derecho. No preguntó por la casa, no inició con juicios. Su presencia sin examen ya fue un alivio. Me dijo que había escuchado que alguien vivía aquí con los niños, que había vuelto al pueblo por asuntos que no dijo al principio, y que quería ver con sus propios ojos. Sentí que dentro mío se desataba una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullosa porque, a pesar de todo, había logrado que mis nietos estuvieran vivos y sanos. Avergonzada porque la casa parecía un testimonio de incapacidad. No pude evitar mostrar las tejas rotas, la cortina que no cerraba, la latente derrota en las paredes. Miguel, en lugar de señalar, bajó la cabeza como quien acepta escuchar la historia entera antes de sacar conclusiones. «Te traje un poco de harina y miel», dijo, y el gesto, sencillo, fue un acto de cuidado que me dejó sin palabras. Puso las cosas en la mesa con la misma delicadeza con la que se acomoda una carta importante. Esa noche, después de darles la cena a los niños, él me preguntó cómo podía ayudar. Voceé que no necesitaba grandes cosas, que con un arreglito en el techo bastaría por ahora, que el resto vendría de a poco. Me ofreció su mano, no como quien salda una deuda, sino como quien tiende un puente. Acepté con cautela. Cuando me miró a los ojos, vi que no traía salvación prefabricada, traía voluntad
y un plan de pasos pequeños. Miguel pasó la noche en la cocina, en la vieja silla de madera, vigilando que ninguno de los niños se despertara. Hablamos hasta tarde, como si arregláramos el mundo en pedacitos, sobre la lluvia, sobre el trabajo, sobre las cosas que nos habían ido dejando. Me contó que había pasado por dificultades también, que no era un rico benefactor, ni un héroe de novela, que trabajaba en un puesto modesto, pero tenía algo de tiempo y manos. Yo, que había construido muros de orgullo para que no me vieran débil, me sorprendí compartiendo cosas que llevaba guardadas. La batalla con los acreedores, la noche en que casi me rindo, el papel que un hombre mostró con aire de dueño. «No te preocupes por eso ahora», me dijo Miguel con la voz baja. «Lo primero es tapar los agujeros». Al día siguiente, con sus herramientas y su paciencia, se trepó al techo y comenzó a cubrir las tejas rotas con otras que trajo en su caballo. Los niños, con ojos que no creían la transformación, le pasaban clavos y martillo como si estuviéramos todos en un rito de reparación. Fue el primer acto de reconstrucción que hice con alguien fuera de mi familia directa en años. Miguel trabajaba callado y se permitía una broma al pasar. «Así no entra la lluvia que te va a arrugar los huesos». Y todos reíamos. Yo reía con el alma, porque reír era una forma de resistir. No todo fue perfecto. Cuando él hablaba con la gente del pueblo, surgieron murmullos. «Mirá a quién volvió». Pero enaltecer un gesto bondadoso en una comunidad pequeña siempre trae preguntas. A mí me importaba poco. Lo que más me temblaba por dentro era el reconocimiento de que aceptar ayuda era también admitir que había estado a punto de ceder. Decir sí a Miguel fue decir sí a una posibilidad que me daba miedo, que la casa pudiera dejar de ser una vergüenza y tornar en un refugio. Fue también un sí a no cargar sola la responsabilidad de los niños. Con el tejado momentáneamente cubierto y el olor de la madera fresca en el aire, la casa pareció respirar por primera vez en años. Los nietos durmieron sin sobresaltos. Esa noche, cuando el viento comenzó su canto, yo me quedé con la ventana entreabierta, observando la sombra de los árboles. Pensé en José Carlos y en cómo él hubiera amado ver las tejas nuevas. Me vino una mezcla de culpa y alivio. Culpa por haber permitido que las cosas llegaran hasta allí. Alivio por sentir que quizás aún éramos capaces de recuperar la casa y algo más. No todo estaba arreglado. Recuerdo que, mientras me preparaba para dormir, sentí en el pecho un presentimiento que no supe nombrar. Tal vez era solo miedo, o el rumor de los hombres con papeles que no tienen compasión. No quería pensar en eso, así que me concentré en los sueñitos de los niños, en su respiración lenta, en el calor de la manta que Dona Lourdes me había dado. Miguel se quedó hasta que mi respiración encontró calma. Antes de irse, me dejó una lámpara de aceite repuesta y una promesa. Si el viento trae problemas, no te vayas a quedar sola, ven a mi casa. Esa promesa fue como una cuerda tendera lanzada al agua. Daba seguridad. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene la costumbre de no dejarnos en paz cuando empezamos a creer. La noche siguiente, el cielo se llenó de nubes pesadas. No era una lluvia ligera de verano, era una de esas tempestades que parecen venir a enjuagar todo, recuerdos, culpas, promesas. Cuando las primeras gotas golpearon el techo nuevo, el sonido fue bello y cruel al mismo tiempo. Me levanté en la madrugada porque una brisa más fuerte amenazó con levantar el parché recién puesto. Los niños se sobresaltaron. La lluvia parecía querer entrar por cada rendija. Miré a la ventana y pensé en una palabra: protección. Y en la puerta golpearon. No era solo el viento. Un ruido seco en el portón hizo que Juan Pedro despertara y se aferrara a mí. Unos pasos decididos sobre la vereda anunciaban algo que no me gustó. La presencia de gente que no trae buena nueva. No supe si abrir.
¿A quién se le abre la puerta a las 3 de la mañana sino a quien no ha venido con buena intención? Me acerqué por el pasillo con cautela, envuelta en la manta. Abrí la puerta, y la lluvia me golpeó la cara como si leyera mis pensamientos. En el umbral, empapado, estaba un hombre que no esperaba ver aquella noche. Su figura sobresalía en la oscuridad, rotunda y segura. Traía en la mano algo envuelto, y en los ojos una decisión helada. Detrás suyo, tras la silueta, distinguí la sombra de otra persona, quizás un acompañante. El hombre habló sin abrir mucho la boca, y la voz que se oyó fue la misma que había visto semanas atrás sosteniendo un papel en mi mesa. «Dalva», dijo, y el nombre en su boca era la advertencia. La lluvia parecía lavarlo todo, pero no lavó la amenaza. El hombre dejó ver aquel papel con sello y fotos. Cuando me los mostró, sentí el cuerpo endurecerse. No quiero entrar en tecnicismos. Hay cosas que se dicen con simples trozos de papel y que encienden la palabra pérdida. Él habló de plazos, de exigencias, de acciones que podrían tomarse. No quise discutir con la tormenta y la autoridad que pretendía representar. Mis palabras se enredaban como las cortinas golpeadas por el viento. En la cocina, Miguel, que había vuelto a pasar para revisar si la lluvia había hecho daño, se asomó como siempre, sin alboroto, con una presencia que, en ese instante, se volvió un protector. Lo vi detrás de la puerta, empapado pero firme. Él no necesitó de títulos ni papeles. La sola forma en que miró al hombre con el papel fue suficiente para decir que no permitiría que la casa se convirtiera en un camino fácil para quien viniera a quitar. La tormenta arreciaba, y la conversación se hizo corta, afilada. El hombre con el papel insistía en que el tiempo se cumplía y que había órdenes. Las palabras que pronunció me sonaron a sentencia. Yo sentí el mundo girar bajo mis pies. Proteger la casa o proteger a los niños. La lluvia me obligó a decidir antes de que el sol saliera. En una noche en la que el agua lavaba los techos, tuve que elegir si saldríamos de la casa o si nos atrincheraríamos hasta saber. Miguel, sin esperar mi respuesta, tomó la mano de María Clara y la sostuvo como si fuese la única cosa que le perteneciera. «No deben marcharse a la intemperie», dijo, y su voz no admitía discusión. «Venid conmigo esta noche. En mi casa hay techo y comida». Después hablamos con calma. Fue una decisión rápida. Mi orgullo se resistió a dejar el cascarón que aún me quedaba, el lugar donde estaba la memoria de José Carlos. Pero el instinto de abuela pesó más. Agarré sus manos pequeñas, las abracé como si pudiera fijarlas a mi cuerpo, y miré a los ojos del hombre con el papel. No dije nada. La noche decidió por mí. Salimos bajo la lluvia como quien abandona un pedazo de alma, con una bolsa con lo imprescindible, una manta, un poco de harina, la cartilla de vacunación de María Clara. Cerré la puerta con la sensación de que dejaba algo vivo atrás. Miguel nos llevó protegido bajo su capa, y la noche nos tragó. Mientras caminábamos, el agua golpeaba nuestras cabezas, pero también iba barriendo algo que necesitaba irse, polvo, ceniza de era antigua. No dije palabra. A la par, mis pensamientos corrían en todas direcciones. ¿Había hecho bien? ¿Qué dirían los vecinos? ¿Qué pasaría con la casa? Los niños se durmieron en mi regazo, empapados pero seguros. Miguel, a mi lado, caminaba con pasos que parecían haber ensayado ese trayecto. El que había vuelto de su pasado para traer pan y parches, ahora se había convertido en la muralla que nos sellaba. Ese andar bajo la tormenta fue un punto de quiebre. Hasta entonces, los días se habían ido uno tras otro con la misma monotonía. La lluvia, el hombre con papel, la decisión de marcharnos, todo eso rompía la monotonía y abría una nueva ruta. Dejé la casa. La casa me dejó a mí, y en la marcha algo se desató. Quizás fue la posibilidad de que, después de tanto,
alguien estuviera dispuesto a luchar conmigo de verdad. La piel aún me late de la emoción y del temor. No sé lo que vendrá, pero sí recuerdo el olor del barro en la noche y el latido de las manos de mi nieta en mi pecho, confiadas como si las hogazas más mendigas fueran el mejor de los banquetes. La lluvia no cesa, y el camino a la casa de Miguel se hace eterno. Detrás de nosotros quedó el cascarón con su techo roto, y delante una casa que promete resguardo. En ese andar mojado se me cruzan imágenes del pasado, prompts de vida que me obligan a revisar cada elección. El corazón me dice que aún hay más por pelear, que la casa no se perdió definitivamente, que lo que vino a traer puede tener raíces más profundas que la simple ayuda de una noche. Pero la noche me tiene en su sitio. Somos 4 bajo la capa de Miguel y la lluvia nos golpea como si fuera una pregunta. Cuando por fin llegamos, la luz de la cocina se filtraba cálida. Miguel cerró la puerta y nos dejó entrar. El aroma a sopa y leña nos envolvió, y por primera vez en mucho tiempo sentí la respiración regular de la esperanza. Los niños empezaron a decir cosas de lo vivido, y yo, con la manta todavía pegada al cuerpo, supe que la historia no termina ahí. Había rostros que ver, papeles que enfrentar y caminos llenos de barro por recorrer. Pero esa noche, mientras Miguel servía la sopa y nos acomodaba en colchones improvisados, dejé que mi cuerpo sintiera el alivio sin culpas. Luego vendrían los reclamos, la presencia del hombre con el papel, la necesidad de buscar pruebas, la exigencia de explicar quién era la propietaria de la tierra. Esa parte queda pendiente. La casa, la posible escritura que alguien mostró, las fotos y la voz cortante de Genesio exigiendo que nos fuéramos. Hay que preparar la defensa de aquello que no solo es madero y techo, sino memoria. Hay que hablar con vecinos, buscar papeles que quizá existan en un cajón olvidado, y enfrentar a quien se presenta con autoridad. Pero ahora, con la lluvia golpeando la ventana y el calor de la sopa en el cuerpo, me permito un respiro. Mis manos, que han hecho tanto trabajo, tiemblan de cansancio y de alivio. A mi lado, Miguel me mira como quien no hará promesas grandilocuentes, pero que dejará su tiempo y sus manos. Si estás viendo esto y sientes que la historia te toca, comenta desde qué ciudad nos miras. Suscribirte ayuda a que estas voces no se pierdan en el ruido. Ahora, con la noche respirando, cierro los ojos por un rato, porque la tormenta trae consigo decisiones y la voluntad de hacerlas. Mañana será otro día para empezar a buscar papeles, a preguntar, a tocar puertas. Será día de reconstrucción, no solo de techo. Pero antes de ir a la cama, dejo aquí la sensación de la mano diminuta de María Clara en mi pecho, la estela de barro en mis botas y la certeza pequeña pero firme de que no estamos solos. Por la mañana la luz entró distinta, no era la luz de siempre, venía lavada por la lluvia, más clara, como si el cielo hubiera decidido escucharnos y ordenar las cosas por un rato. Me desperté con el cuerpo aún cansado, y el olor a sopa que Miguel había dejado en la olla me hizo abrir los ojos despacio. Los niños dormían juntos, con cuerpos pequeños que todavía caben en mis brazos, y por un momento los miré como quien cuenta las monedas que realmente importan. Miguel ya estaba en la cocina cuando me asomé. Tenía las manos llenas de harina porque había intentado dejar pan fresco. Me ofreció una taza, y sin mucha charla, nos sentamos a planear el día. No soy de las que esperan que otros hagan la primera llamada. Aprendí a ponerme en pie y moverme aunque duelan las piernas. Pero aquella mañana una red entera se abrió ante nosotros, hecha de voces que sabíamos reconocer. La de los vecinos buenos, las que se habían quedado calladas hasta hoy, y la de un hombre con papeles que no se cansaría de venir. «Tenemos que ver los papeles de la casa», dije. «Puede haber algo que no permita que salgan con tanta facilidad». Él asintió,
con la mirada de siempre, firme pero sin prisa, le expliqué lo que había en el cajón. Algunas facturas, una libreta con pagos viejos y, quizás, una hoja que mi marido había guardado cuando lo compró. No estaba segura. Mis recuerdos son como frascos de vidrio empañados. Pero había algo más. La señora del registro, una vecina que conocía los rincones de las escrituras antiguas, me había dicho una vez, cuando yo aún tenía paciencia para preguntar, que los papeles a veces aparecen donde menos se piensa, escondidos entre mantas o detrás de una tabla suelta. Miguel tomó mi mano con esa seguridad silenciosa que lo define y dijo, «Vamos juntos, Dalva. No permitiremos que nadie te robe lo que es tuyo». Salir de la casa para buscar pruebas fue como abrir una costura. Antes de irnos, cerré el cascarón con cuidado y metí bajo la almohada una fotografía descolorida de José Carlos con las manos en el bolsillo, orgulloso. No quería que los niños la vieran rota. Le pedí a Celia que nos ayudara. Ella, con su timbre habitual, se ofreció a cuidar a los chicos hasta que regresáramos. Dona Irene trajo una bolsa con pan y me dijo al oído, «No te me achiques, mujer. Si necesita compañía, ven». Caminamos hacia el pueblo por el mismo camino que antes parecía infinito. La lluvia había dejado charcos que reflejaban el cielo como espejos viejos. Los barrotes de las zanjas brillaban y yo me aferraba a la esperanza como si fuera un paraguas improvisado. Miguel me contó que recordaba conversaciones antiguas sobre la propiedad, que había oído hablar a hombres mayores de la región sobre un tal Joaquim da Silva, persona que en tiempos había tenido relaciones con la finca, o por lo menos con los papeles. No conocía el detalle, solo los rumores de pueblo donde se murmura para sobrevivir. Llegamos a la casa de Joaquim, que vivía con la calma de quien ha visto bastante. No puedo afirmar con exactitud qué cargo ocupó en el pasado, ni decir qué documentos posee. Eso sería indefinido. Sí puedo decir que su memoria conservaba nombres y fechas. Nos recibió con una silla al sol y una taza de café que olía a madera quemada. De esas que te recuerdan la casa de la infancia. «Creo que sé lo que buscas», dijo Joaquim, y sus manos, cubiertas de picadas de trabajo, buscaron en un gavetero antiguo unas hojas. No vi sellos oficiales como los que muestran en la televisión. Vi papeles con caligrafía antigua, manchas de humedad y una firma que por la forma parecía de otra época. Me enseñó una hoja que mencionaba un terreno y un propietario anterior. No era la solución definitiva, pero fue la primera puerta que se abrió. Con esa hoja salimos a buscar más pruebas. Pasamos por la iglesia donde el padre nos miró con pena y nos dijo que la parroquia a veces guardaba recibos de contribuciones antiguas. Entramos y alguien recordó que, años atrás, José Carlos había hecho una donación por la reparación de una ventana y que en el cuaderno de la sacristía podría constar una anotación. No dábamos por segura nada. Cada paso traía una nota de posibilidad, no la sentencia que queríamos. Pero las posibilidades se apilan como ladrillos. Mientras buscábamos, surgió la figura de Dona Lourdes. Ella recordaba ver a un escribano que había actuado en el pueblo tiempo atrás y que había hecho una nota de compra y venta. La sugerencia era recorrer casas antiguas. La recomendación, como suele pasar, era «pregunta a la gente que guarda cosas». Esa frase tiene tanto de ternura como de desesperanza. En pueblos pequeños, los archivos no están solo en oficinas. Están en baúles, en cajas de galletas y en manos de alguien que todavía recuerda la letra de su abuelo. Volvimos con un puñado de papeles, algunos más claros, otros tan borroneados que parecía que el tiempo se los había tragado. En un estante de madera en la casa de una anciana llamada Rosa, que guardaba la correspondencia del pueblo como quien colecciona historias, apareció una copia con sello antiguo. No puedo decir con certeza la validez legal completa de esa copia sin una revisión formal.
eso es indefinido. Pero tenía datos consistentes con nombres que aparecían en la memoria de Joaquim y con la descripción de la tierra donde yo vivía. Sentí un cosquilleo en la garganta. No era la victoria definitiva, pero sí una prueba en mi favor. La noticia se fue corriendo por el pueblo. Cuando los rumores llegaron a los oídos de Genesio, su respuesta fue la de la arrogancia que esperaba resultados fáciles. Envió a un mensajero para advertirnos que retiráramos la demanda o que abandonáramos la propiedad antes de que las cosas se hicieran difíciles. Mi primera reacción fue de miedo, la segunda de confusión. ¿Cómo resistir a quien tiene plata y apoya su palabra con hombres? Miguel, sin embargo, convocó a quienes podrían ser aliados, a Seu Onofre, que tenía la fuerza de siempre, a un par de vecinos que recordaban a mi marido con respeto, a algunos jóvenes que trabajaban en el campo y que no toleraban la injusticia. No organizó una tropa para pelear, sino una concurrencia para mirar de cara a quien pretende imponer el miedo. El día de la confrontación lo recuerdo con nitidez, porque el sol se metía en la garganta. Genesio llegó con 2 hombres más y una carpeta abultada. Su actitud era la de quien está acostumbrado a sacudir la vida de otros como si fueran alfombras. Parecía que quería que yo me desmoronara sola, pero hubo algo que él no había calculado. La gente que no se presentó a favor mío no lo hizo por cobardía, sino por prudencia. Sin embargo, quienes sabían la historia y quienes no la sabían pero creían en la justicia, se acercaron. En el centro del predio hicimos una reunión improvisada. Yo estuve en el medio y mi voz tembló al principio. No tengo grandes documentos, dije, pero creo que aquí hay historias y papeles que muestran quién fue el dueño de esta tierra antes de su nombre. No busco problematizar a nadie sin pruebas, solo pedir que se respete lo que tenga que respetarse. Miguel me miró con esa luz que dice, habla, que yo sostengo. Y entonces mostramos lo que habíamos hallado. Copias, notas, un acta de la iglesia y testimonios. No eran argumentos técnicos al estilo de los despachos, pero sí eran datos que desmentían la arrogante seguridad de Genesio. Además, la moral del pueblo pesó. Alguien del fondo habló de la relación de mi marido con las labores comunitarias. Otro mencionó que no era justo que un señor que llegó con botas nuevas pretenda borrar años de vida. Genesio, al verse cuestionado, intentó elevar su tono. Intentó mostrar la carpeta con sellos y fotografías, pero la gente ya había oído historias de sus métodos, de cómo ofrecía ayuda que venía con condiciones, y muchos prefirieron mirar con recelo. En ese momento apareció una figura que no esperaba. Joaquim, que había ido a la reunión, dio un paso adelante y dijo con voz clara lo que conocía. No habló como funcionario, sino como hombre viejo que había visto documentos y que sabía diferenciar entre la palabra y el papel. Su testimonio fue simple. Mencionó nombres, fechas y la manera en que la tierra había circulado décadas atrás. No puedo afirmar que su testimonio resolviera todo legalmente. Eso sería indefinido. Sí puedo decir que su presencia oscureció el discurso de quien solo venía con prepotencia. Hubo un momento en que todo pudo terminar mal. Genesio, molesto, alzó la voz y quiso imponer la sacudida que pretende la intimidación. Pero el pueblo no es una suma aislada de individuos. Es una tela que en ocasiones se vuelve marea. Algunos hablaron de la dignidad de una mujer mayor que cría a sus nietos. Otros recordaron gestos de José Carlos y la historia de la casa. La discusión pasó de lo burocrático a lo humano, y en lo humano, el poder muchas veces se quiebra. El hombre grande de la carpeta tuvo que reducir su verbo. Finalmente, por ahora, la puerta se cerró a medias. No hubo un fallo notariado por escrito en el acto. Eso habría sido pedido en oficinas que no están hechas para la urgencia del alma.
pero sí hubo una retirada estratégica de quien pretendía amedrentar. Quizás decidió tomarse un tiempo. Quizás pensó que era mejor no tensar más. Lo cierto es que esa tarde, al volver a la casa con la canción de los muchachos en los labios, sentí por primera vez en mucho tiempo que algo se inclinaba a nuestro favor. No fue la batalla definitiva, pero sí la que volvió la dignidad a su sitio. Esa noche dormí con la sensación de que no todo estaba perdido. Me pareció que el techo que empezaba a arreglarse podría permanecer. Y así, con pequeñas victorias, empezamos la reconstrucción. La reparación de la casa fue un proceso que nos ocupó semanas, meses. No fue un acto heroico de un día, sino un trabajo paciente de manos diversas. Había quienes donaban una teja rota pero usable, quienes traían ventanas de una casa derruida para darles nueva vida, y quienes ofrecían trabajo a cambio de un plato de comida. Los niños se convirtieron en piezas activas del taller. Juan Pedro aprendió a pasar el martillo sin dejarse impresionar, y María Clara, con su mirada atenta, juntaba clavos y barría astillas como si fuera su oficio. Yo, que pasé años defendiendo una dignidad que me parecía ausente, me sorprendo ahora celebrando el ruido de la sierra y el olor a madera fresca. Miguel no arregló todo con su fuerza. Enseñó, se puso al lado, pidió ayuda y también se calló cuando la gente necesitaba hablar. Tuvimos jornadas de trabajo horizontal. Vecinos con camisetas viejas, mujeres que trajeron guisos, hombres que ofrecieron horas libres para subir tablas. En la reconstrucción aprendí que pedir ayuda no es humillación, sino comunión. Cada clavo que entraba era una conversación, una historia, una promesa no escrita. El día en que colocamos el último vidrio, no era un vidrio caro, pero sí cerraba la casa, los niños corrieron por la habitación como si fuera la primera vez que la casa tenía paredes que retuvieran el calor. Pintamos la puerta de un rojo tenue que dona Irene había guardado en una lata y que olía a fiestas pasadas. Construimos una pequeña huerta junto al lateral y plantamos tomates, porque tener algo propio en la tierra es una cura lenta pero firme para el miedo. En medio de la reconstrucción también hubo espacios para las cosas pequeñas que nos sostienen. Contar historias al atardecer, aprender a coser una rodilla abierta, enseñarle a María Clara a amasar la masa sin miedo. En esas tardes, Miguel y yo conversábamos sobre lo que significaba volver a confiar. No hablo de una confianza romántica idealizada, hablo de la certeza de que hay manos que no se retiran cuando la tormenta regresa. Él no prometió salvarnos, prometió estar. Esa promesa, hecha con actos, tiene más peso que 1000 palabras hermosas. Los nietos crecieron con ese ritmo. Juan Pedro, que miraba al mundo con una mezcla de recelo y desafío, comenzó a soltar el ceño y a jugar en la plaza con otros chicos. María Clara, que a veces se escondía detrás de mi falda, empezó a aprender los nombres de las plantas y a reír sin guardarse. Sus risas fueron la mejor señal de que la casa ya no era un monumento a la culpa, sino un taller de vida. Con el tiempo, la gente comenzó a ver la casa como un lugar de paso y de apoyo. Algún vecino que estaba en aprietos por la sequía dejó allí un saco de harina. Otra persona utilizó la habitación que habíamos arreglado para hacer un taller de costura los fines de semana. La vieja casa, que había sido cascarón, se transformó en un sitio con capilaridad social. Recibía y daba. Yo, que una vez creí que mi función era solo dar abrigo, descubrí que también puedo recibir y enseñar. La vida, como suele ocurrir, no se arregló en una sola acción. Hubo días de duda, cartas que llegaron con nombres desconocidos, noches en que algunos murmuraban que la tranquilidad no duraría. Pero también hubo, junto a esos sobres, voces nuevas, la de jóvenes que nos visitaron para ofrecer su trabajo gratis en la restauración del corral, la de quienes trajeron juguetes usados pero limpios para los niños,
la de una mujer de la ciudad que vino con libros y que comenzó a dar clases de lectura los domingos. La casa fue abriendo sus puertas y su alma sin prisa. Llegó un día en que alguien propuso que hiciéramos una celebración para agradecer a quienes habían estado conmigo. No quise una fiesta ostentosa, quería un gesto que sellara el paso de la ruina a la posibilidad. Miguel, que conoce las cosas simples, propuso que hiciéramos una misa pequeña y luego una reunión con comida compartida en el patio. La idea banalizó el miedo. Si nos juntábamos a celebrar, incorporábamos la reparación al cuerpo del pueblo. La misa fue corta, pronunciada por un sacerdote que conocía nuestras faltas y nuestras pequeñas bondades. Hubo canciones y la voz de los niños se unió a la de los adultos en un coro de imperfecta armonía. Al terminar, con vasos de sopa y panes, alguien me tomó de la mano y me dijo: «Nunca nos dejaste solos». Fue una frase que me devolvió a mi lugar. No era que yo no hubiera sufrido, sí era que no había perdido la capacidad de cuidar. Esa celebración volvió a unir lo que la tormenta había intentado separar. Fue en esa reunión en la que Miguel y yo empezamos a hablar de algo que antes habíamos apenas nombrado. No hablo de un arreglo dramatizado ni de promesas de novela. Hablo de decidir darnos un lugar formal en la vida del otro, de dejar que la convivencia se escribiera con nombres certeros. Sentí miedo al pensarlo. Casarme a esta edad no era cerrar un ciclo, era abrir otro que debía ser responsable con los nietos y con la memoria de José Carlos. Recordé sus manos, su risa, y supe que la fidelidad al pasado no exige sacrificar el futuro. No fue una boda de revista. Fue una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con invitados que realmente habían ayudado o que al menos habían estado presentes. La abuela que me puso la manta había venido. Joaquín llevó su mejor camisa. Dona Irene depositó en la mesa unas galletas caseras. Los niños llevaron flores recogidas del jardín y la niña del coro entonó una canción que se me quedó dentro del pecho. Miguel me tomó la mano con la firmeza con la que pagó mis esfuerzos, y no hubo aplausos ruidosos ni discursos altisonantes. Hubo miradas húmedas y manos que se rozaban. La ceremonia fue sencilla, y al salir de la iglesia nos recibieron con arroz y con felicitaciones que olían a pan recién hecho. No hubo un banquete, pero sí una tarde larga en la que explicamos quiénes éramos y por qué la vida a veces tiene vueltas extrañas. Para mí la boda fue una ratificación de que me permitía descansar en compañía y que, además, daba a los niños algo que la vida les había robado temporalmente: la seguridad de que la casa tendría 2 pilares más. Con el paso de los años, la casa se fue transformando en algo que nunca pensé posible. En lugar de esconder vergüenzas, se volvió espacio de encuentro. Hicimos una habitación para que algún joven que necesitara un techo pudiera quedarse una temporada. Abrimos la puerta a quien quisiera aprender oficio. Cocinamos para quien tocara con hambre. El predio, que antes parecía minúsculo, adquirió dimensiones de hogar compartido. Aprendí a recibir ayuda con menos culpa y a darla con menos orgullo. Los nietos crecieron y, con ello, vinieron decisiones nuevas. Celia, mi hija, regresó en algún momento con la voz diferente y los ojos más cansados por la ciudad. Trajo consigo historias de trabajo duro y de arrepentimiento. Pidió perdón por las veces que los había dejado, por las noches en que su ausencia fue una decisión que pesó. Nos sentamos y lloramos. Sus abrazos fueron un remedio que no había pedido. Acordamos, entre todos, que el cuidado sería compartido. Ella aportó lo que pudo, y yo ofrecí lo que tenía. La reconciliación no fue un acto solemne, sino una reconstrucción cotidiana. Llamadas, visitas, arreglos en la cocina y noches de película en la sala. Juan Pedro creció con manos de trabajo.
Se volvió joven que sabe de caballos y de pequeñas mecánicas. María Clara, en cambio, se inclinó más hacia la lectura y la curiosidad de los libros que la mujer de la ciudad había dejado. Ambos se volvieron, a su modo, hijos y compañeros. Aprendieron a cocinar la sopa que María Lourdes nos había enseñado y a respetar los momentos de silencio. Mi lugar, que en algún tiempo fue de cuidado integral, cambió. Me convertí en la que mira, en la que aconseja y en la que, a veces, se retira para dejar que el tiempo haga lo suyo. Con el tiempo, la historia de la casa llegó a oídos que no se conformaron con los simples relatos del pueblo. Alguna vecina de la ciudad, que trabajaba en una ONG local, vino a ver y se interesó en las actividades que hacíamos. Talleres, clases, la panadería de los domingos. Nos ofreció apoyo para formalizar el taller de costura y animó a la gente joven a venir a aprender. No hicimos de la casa una institución. Mantuvimos la calor humana, pero aceptamos ayuda para organizar los talleres y facilitar que más madres pudieran aprender a coser y sostener sus hogares. Esa ayuda, acompañada de la autonomía que buscamos, fue la mejor forma de no depender eternamente de la caridad. No voy a decir que todo fue fácil. Surgieron nuevos enredos administrativos, personas que buscaban su propia ganancia y decisiones que requirieron cuidado. Sin embargo, la fuerza que habíamos puesto en la reconstrucción nos permitió afrontar problemas sin rendirnos. Y en el fondo entendí algo que había estado ahí desde mi infancia. La casa no es solo un techo. Es un lugar donde se aprenden oficios, se practican reconciliaciones y se prueban las capacidades de las personas para volver a levantarse. Hoy, cuando mis manos tiemblan un poco más al atardecer, me siento en la puerta roja que una vez pintamos a la carrera y veo a los chicos correr, a las mujeres hablando en corrillos, a los hombres compartiendo herramientas y pienso en la lluvia que una vez tocó nuestras vidas como sentencia. No la considero ya una acusación, sino una bisagra. Si no fuera por aquella lluvia, quizás nunca hubiéramos descubierto la generosidad de tanto vecino ni la fuerza que Miguel tenía para sostener sin aplastar. Miguel y yo hemos aprendido la diferencia entre amar como salvación y amar como acompañamiento. Su amor fue trabajo, respeto y gesto. No fue un caballo blanco que vino a resolver todo. Fue un compañero en la rutina. Nos casamos no por un impulso joven, sino por la decisión de dar nombre a una compañía que ya existía en los hechos. La vida nos ha dado lo que puede. Mañanas compartidas, peleas pequeñas, arreglos en la manguera del jardín y la sensación de estar construyendo algo que durará más que nosotros. A veces, la gente me pregunta si perdoné del todo a quienes me miraron mal. Yo les digo que el perdón no borra la memoria, pero libera el corazón para otras tareas. No oculto que hubo noches en que el papel de Genesio volvió a aparecer, con gestos que pretendían intimidar. Hubo cartitas, rumores y visitantes incómodos. En un par de ocasiones nos tocó presentar lo que habíamos encontrado y explicar a las autoridades locales, sin entrar en tecnicismos que no vienen al caso, que la vida de los que habitan la casa tenía más nombre que papeles. No fui yo sola en eso. Miguel y el pueblo estuvieron, y si algo aprendí es que la justicia a veces se teje con la voz de varios, con la verdad que sale al sol y con pruebas recogidas con paciencia. Hoy, la casa sirve de refugio para otros además de nosotros. Si alguien necesita un techo por unos días, lo acogemos. Si una madre joven necesita aprender a coser para sostener a su pequeño, la enseñamos. Si alguien tiene hambre, compartimos. No creemos que eso resuelva la pobreza del mundo, pero sí creemos que un plato compartido y una cama segura cambian vidas en lo cotidiano. La casa es un testimonio. Muestra que, con manos honestas y voluntad, se puede volver a armar lo que parecía deshecho. En el epílogo de mi vida, cuando mis nietos sean adultos y tengan sus casas, espero que recuerden que hubo un tiempo en que la casa
casi se nos va. Que recuerden que su abuela no fue perfecta, que cometió errores, pero que decidió pelear por lo que valía, por la dignidad de un techo propio y por la posibilidad de dar amor sin condiciones. Espero que, cuando hablen de nosotros, digan que aquí se aprendió a levantar la vida entre varios. Si estás mirando esto y sientes algo que te empuja, compártelo. Cuenta si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, si has visto a una abuela luchar por su hogar, o si has tenido que reconstruir algo que parecía perdido. Comparte esta historia con quien creas que necesita una palabra de esperanza y, si te nace, apoya iniciativas de ayuda local. Las que trabajan con mujeres mayores, con familias que crían a sus nietos, con talleres de oficios. No prometemos milagros, prometemos que la mano extendida, un plato compartido o una puerta abierta hacen la diferencia en el día a día. Hoy me llaman simplemente la abuela. Ya no me pesa la palabra. La pronuncio orgullosa, con las manos marcadas por la vida y el corazón más grande porque sé que, aunque la casa fue ruina alguna vez, también fue la cuna donde aprendimos a reconstruir. Si al final hay una ganancia en todo esto, es haber descubierto que la dignidad no se vende ni se empeña. Se construye, con mucho trabajo y mucha gente alrededor. Y cuando la lluvia vuelve a tocar el tejado, ahora la escucho como música que limpia y no como aviso de derrota.